Dos casos confirmados de la viruela del mono y dos más bajo sospecha revelan en las últimas horas las autoridades de salud pública. Médicos sugieren a los hondureños no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad como lavado de manos, mascarillas y distanciamiento social para prevenir tanto la COVID como la viruela del mono. Otra masacre se registra en el país, esta vez en San Pedro Sula, con el saldo de 5 muertos. Y la versión policial es que se trata de pelea de territorio entre la Mara Salvatrucha y la banda Los Aguacates. Distintas reacciones en el país por escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua contra la Iglesia Católica de aquel país, y algunos sectores no descartan que en Honduras también pase lo mismo. Teófimo López, de nacionalidad estadounidense y sangre hondureña, gana contundentemente en su debut en la categoría de las 140 libras, y Corporación Televicentro también se destaca con magnífica transmisión de la pelea. Incendio en una iglesia de Egipto deja al menos 41 muertos, entre estos varios niños, y en medio de la tensión diplomática entre Estados Unidos y China, una nueva delegación de 5 legisladores norteamericanos viaja a Taiwán. Y en los deportes, TVC continúa torneo de fútbol de la Liga Nacional en su cuarta jornada con el Olimpia al tope de la tabla. Este es Telenoticias Dominical. Desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Bienvenido Honduras a Telenoticias Dominical. Eunice, buenas tardes. Buenas tardes, Ulises. Gracias a todos por acompañarnos. Iniciamos con las noticias. En las últimas horas, las autoridades de salud pública han confirmado los 2 primeros casos de la viruela símica o del mono en el país. El viernes por la noche fue el propio titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Mateu, quien junto a la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Piedad Huerta, confirmaban el primer caso, que se trata de un hombre menor de 50 años que se encuentra aislado en su hogar, pero su estado es estable. Este sábado las alarmas volvieron nuevamente a encenderse cuando la Secretaría de Salud, a través de un comunicado, confirmaba un segundo caso de la viruela del mono, asegurando que este no tiene nada que ver con el primero o no tienen relación, que ambos siguen los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos. Bueno, el ministro de Salud, José Manuel Mateu, ha asegurado además que los 2 casos confirmados de la viruela del mono, que hay 2 casos más que son sospechosos de la enfermedad, mismos que están bajo observación, dice el ganeno, quien asegura que Salud Pública está lista para atender los casos que se presenten. Sí, hasta ahorita tenemos confirmados 2 casos aquí en el Distrito Central, pero también tenemos ya bajo sospecha 2 casos más. La Secretaría de Salud está cumpliendo su labor estrictamente con ética, con transparencia, pero también manteniendo la discrecionalidad del caso con las personas que son afectadas. Yo le pediría a toda la población y al sector médico en particular que sean cuidadosos con las declaraciones que están dando. ¿Por qué? Porque este es un tema bien sensible y ahorita nosotros queremos tener una excelente vigilancia epidemiológica. Para ello necesitamos mantener la confidencialidad de los datos. Yo ya he visto que hasta se está como que publicando, que ya tienen hasta las fotos de los pacientes y todo. Hay 3 personas autorizadas para dar los datos oficiales. La doctora Nersa Paz, viceministra de Redes de Servicio. El doctor Lorenzo Pavón, que es el director de la Unidad de Vigilancia de la Salud, y su servidor como secretario de Salud. El resto son especulaciones. Ahorita tenemos que jugar con suficiente inteligencia para mantener el cerco epidemiológico como debe hacerse. Y si se dan declaraciones que son fuera de contexto o cosas solo por hablar, nos va a perjudicar en la vigilancia epidemiológica que de manera científica se está haciendo. Tenemos 2.250 pruebas para detección de los pacientes. Vienen ya solicitadas 5.600 vacunas para los contactos de los pacientes que vayamos detectando, porque no hay vacunas en el mundo, pero nosotros ya la estamos esperando. Y hasta el momento no tenemos ningún paciente hospitalizado.
Y mucha precaución deben de tener, advierten los especialistas, las personas promiscuas. Ante los 2 casos de viruela del mono detectados en Honduras, advirtió este fin de semana el presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social en San Pedro Sula, Carlos Umaña. Estas 48 horas serían cruciales para averiguar cómo y dónde se contagiaron las 2 personas registradas con esta enfermedad. Nosotros no descubrimos cómo se contaminó este ciudadano. Y si no se contaminó con una persona extranjera y se contaminó acá, significa que hay varios casos ya circulando en el país. Por lo tanto, es necesario estas 48 horas una investigación exhaustiva de todos los contagios de este ciudadano, dónde estuvo, con quién estuvo, a qué hora estuvo y en qué lugar estuvo. No entrar en pánico y protegernos con mascarillas, advierte el médico genetista Edwin Herrera. Hay 2 linajes que vienen de África, el linaje de África Occidental y el centroafricano. El centroafricano tiene una tasa de mortalidad bastante alta, pero el virus que tenemos en este momento es derivado del virus de África Occidental, que tiene una tasa de mortalidad muy baja. Son pocas las pruebas existentes para detectar la viruela del mono que hay en el país. Los que son promiscuos, los que les gusta tirarse de tunantes, que tienen múltiples parejas, estas personas han contribuido en el mundo a diseminar esta enfermedad. No es de transmisión sexual, pero sí tiene que ver con los abrazos, con los besos. Y si usted está después del periodo de incubación, en los primeros 3 días y cuando salen las ronchas con una que tenga, le va a contagiar a la pareja. La viruela símica o del mono se puede transmitir a través de contacto físico. Algunos de los síntomas que presentan las personas son lesiones en la piel, fiebre o ganglios inflamados. José Luis Herrera, Telenoticias. A propósito de este tema, los especialistas aseguran que ante la presencia de la viruela del mono en el país, la vía más efectiva para hacerle frente a la enfermedad es mantener las medidas de bioseguridad, tal y como se ha venido haciendo con la COVID-19. La aparición de la viruela del mono en Honduras ya se esperaba. Ahora lo importante será la implementación de medidas para que la enfermedad no se propague. Esto era un tema que veníamos hablando semanas atrás y decíamos que era cuestión de tiempo para que esto sucediera. No va a ser el único caso. La medida inmediata a implementar serán los cercos epidemiológicos, aunque es responsabilidad de cada ciudadano no bajar la guardia y protegerse. Si la historia nos ha enseñado algo, es que los cercos epidemiológicos solo son tan efectivos como la población está dispuesta a colaborar. Pero lo más probable es que ya haya tenido contacto con varias personas y es muy probable que en los siguientes días veamos más casos. Para este galeno, la prevención siempre será la vacuna más efectiva para contrarrestar este padecimiento. La mejor vacuna pues es usar la mascarilla, como siempre, ¿verdad? Este es como otro virus, como la varicela, como la rubiola, que nosotros tenemos que aislar a la persona cuando esté, usar siempre mascarilla, usar sus utensilios, aislarla y darle el tratamiento sintomático, ¿no? Igual como toda virosis, como la varicela, que se trata igual, ¿verdad? También le da síntomas de fiebre, ¿verdad? Le aparecen las ampollas primero, después las vesículas. Las recomendaciones en este momento son necesarias para concienciar a los hondureños. Como sabrán, la prevención va a ser básica para afrontar esta enfermedad. Hay que evitar lo que es el contacto directo con las personas o áreas de lesiones, ¿va? También las secreciones son un medio de contagio, al igual que también las relaciones sexuales, donde se aumenta mayormente el riesgo de contagio, y más en aquellas personas que tienen múltiples parejas. Este investigador va más allá y recomienda la tabulación y la interpretación de datos para conocer proyecciones y patrones que siga la viruela del mono en el país. Las autoridades de salud obligatoriamente deben comenzar a consolidar, tabular e integrar todos los datos que produce el virus en el país. Datos como ser edad, departamento, municipio, barrio, colonia, género y procedencia. De esta manera y mediante un tratamiento adecuado a todos estos datos, será posible generar escenarios comparativos y hasta predictivos. Y de esta manera poder levantar efectivos muros epidemiológicos y contrarrestar para salvar vidas. Más de 35,000 casos se registran a nivel mundial de la viruela del mono, donde el 45% de los casos están concentrados en el continente americano, lo que representa más de 16,000 casos, de acuerdo a las estadísticas que maneja la Organización Mundial de la Salud. Alex Laínez,
TN5 Dominical. Y ante el anuncio de un segundo caso de viruela del mono, médicos ceibeños recomiendan a la población mantener las medidas correspondientes en esta zona turística. Aún estando dentro de la misma casa hay que estar con la mascarilla puesta, y a los que trabajamos en la parte de salud tenemos que seguir utilizando esa mascarilla, no dejarnos quitar la mascarilla. Y si vamos a ver, miramos un paciente que está sospechoso, que puede ser una paciente sintomático de viruela símica, tenemos que usar el equipo de protección personal para poderlo realizar, estar limpiando, ¿verdad?, la superficie de la casa, inclusive del trabajo, el área donde estamos trabajando, con cloro o bien con cloruro de amonio. Eso es fundamental. Igual que cuando el COVID, la misma medida de bioseguridad a manera de protección, y lo más importante es la manera preventiva. El llamado es en general, ya debemos estar prevenidos ante esa nueva posible epidemia que afecta al país, aseguran. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Premiamos tu hábito de ahorrar con la promoción Ahorrando por mis sueños con Bacredomatic. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Acumula números electrónicos por tus ahorros para ser uno de los 2 ganadores de 300,000 lempiras cada uno. Nuevamente el chonguengue de Televicentro y Emisoras Unidas fue un éxito total, esta vez en la ciudad de San Lorenzo, en el departamento de Valle, donde el lleno fue impresionante. Mira, vamos a ver. ¿Qué te pareció, Eric? Mira. ¿Y dónde están? ¡Vamos! Todo un éxito, con un lleno total, el gran chonguengue de Canal 5, Radio Satélite y XY, quien regresó a la zona sur del país, en donde toda la energía de los más de 5,000 sureños presentes se hizo sentir más viva que nunca. La corporación Televicentro brindó a los hondureños una transmisión de más de 10 horas, una jornada llena de sabor, música y premios. El staff de diferentes programas de la corporación se trasladó hasta la zona sur del país. Entre ellos figuraron Eric Chavarría, Laura Mesa, Gabriela Galeas, El Guachiloco, Carlos Amparo y Yariela García, quienes llenaron de diversión y premios a todos los presentes. Las chicas de chonguengue dicen así, bailan así. Ey, agáchate, 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 agáchate. ¡Ay! ¡Uy! Agáchate, 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 agáchate. Viendo para allá, viendo para allá. Agáchate, 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 agáchate. El gran chonguengue llegó cargado con más de 15,000 lempiras en premios, entre ellos una motocicleta, donde Marín Cruz se llevó la llave ganadora. Con 2 grandes escenarios cargados de música con artistas nacionales e internacionales, como la gran banda e Impacto Latino desde El Salvador. La feria se celebró a lo grande. Televicentro junto a la Alcaldía Municipal de San Lorenzo finalizaron con un show de fuegos pirotécnicos que dejó impactados a los asistentes. ¡Sí! ¡Huepa! Noche de carnaval, esta noche se vale todo, muchachos. Déjala pasar, pasarla bien. Y la chica la va... Gracias, San Lorenzo. Nos vemos en el próximo chonguengue. Televicentro y Emisoras Unidas, apoyando lo nuestro, desarrollamos a Honduras. Mayra Mejía, Telenoticias Dominical. No hay problema porque tengo otra mujer, alguien que sí sabe amarme. Bueno, vamos a temas regionales, pero con incidencia local. Los más altos representantes de la Iglesia Católica del país, encabezados por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, se han pronunciado en las últimas horas por lo que está ocurriendo en Nicaragua. Hay una guerra callada, dijo hoy el cardenal hondureño,
Mientras que el expresidente de la Conferencia Episcopal, Ángel Garachana, cuestionó la poca sensibilidad y la indiferencia del gobierno de Honduras y de sus homólogos de Centroamérica con los atropellos que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua y también los medios de comunicación. Los miembros de la Iglesia Católica de Honduras reaccionaron preocupados por la situación que se vive en Nicaragua. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, en la homilía dominical, reprochó la persecución de la que es objeto la Iglesia en ese país centroamericano. Esa guerra callada que están haciendo para perseguir a Jesús en su iglesia, en la hermana nación de Nicaragua. Ese no es el fuego que Jesús ha venido a traer, ni tampoco el fuego de aquellos que destruyen la naturaleza y que llenan de incendios los países. Recientemente la Organización de los Estados Americanos también condenó la represión que realiza el gobierno de Daniel Ortega a la Iglesia, ONGs y a medios de comunicación. Además exigió que se libere a los presos políticos, donde Honduras se abstuvo de votar en cuanto a esa petición. Decisión que cuestiona el obispo de la diócesis de Dalí, Monseñor José Antonio Canales. Y es lamentable, verdaderamente lamentable, reprochable y vergonzosa la actitud de la Cancillería hondureña, que se abstuvo en una votación en la que por gran mayoría los países exigen al gobierno de Nicaragua la liberación de los presos políticos. Entonces, esa actitud de la Cancillería hondureña es muy cuestionable. Pero me extraña también la débil reacción que está habiendo de los diversos gobiernos para defender precisamente no solo a la Iglesia, sino a la ciudadanía en Nicaragua. Es extraño que no haya una reacción más clara también de los diversos gobiernos. El padre de la Iglesia San Juan Bautista de Ojona, José Antonio Salinas, aseguró que el derecho a la libertad de expresión y de culto tienen que ser reivindicados en Nicaragua. Consideramos que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de culto tienen que ser reivindicados en un país que no puede estar en manos solamente de un grupo que quiere dominar y regir hasta el destino de fe de su población. Sectores de la Iglesia no descartan que lo que ocurre en Nicaragua se repite en Honduras, por la intolerancia del partido de gobierno contra la feligresía católica. José Andino, TN5 Dominical. Organizaciones como la Asociación de Prensa Hondureña y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, denunciaron que Honduras se quedó sin el mecanismo de protección a periodistas, comunicadores sociales y abogados. Ello debido a que la actual ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, despidió de esa Secretaría de Estado a todo el personal que laboraba de esta unidad y ahora no se descarta acudir a instancias internacionales para formalizar una denuncia, anuncian. La situación que atraviesa el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, periodistas y abogados llegará hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró el presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, Carlos Ortiz, ya que interpondrán la denuncia ante ese organismo que Honduras no tiene mecanismo de protección. En las últimas horas, la destitución de 14 empleados del mecanismo de protección, personal que venía trabajando desde el año 2015-2016, y que sin duda alguna viene a debilitar este mecanismo de protección. Hemos hecho ya algunas aproximaciones ante los Reporteros Sin Fronteras y hemos denunciado este caso para que el próximo lunes se pueda establecer ya esta denuncia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque es grave lo que está pasando en el país, prácticamente no tenemos mecanismo de protección. Ortiz también cuestionó el silencio en que se ha llamado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el mecanismo de protección. Nos preocupa el silencio cómplice de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que dirige Isabel Albaladejo, que es observador ante el Consejo Nacional de Protección y muy poco se pronuncia. Me parece que, o me da la impresión que están prácticamente también avalando esta decisión anómala que está ocurriendo en el mecanismo de protección. Por su parte, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos llamó a la comunidad internacional para que se apoye al mecanismo de protección,
porque la decisión de la actual administración de la Secretaría de Derechos Humanos de cancelar más de 40 empleados de esa dependencia deja a los amparados en ese mecanismo en indefensión y en peligro. Que apoyan el proceso y el mecanismo de protección al interior de la Secretaría de Derechos Humanos. Necesitamos hacer los cambios correctos, pero abruptamente nos parece que nos están dejando en un estado de indefensión, nos están dejando en un estado de peligro. En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos justificó los despidos en el mecanismo de protección, asegurando que se realizaron al detectarse diversas irregularidades y duplicidad de funciones asignadas a los empleados. José Andino, TN5 Dominical. Una supuesta pelea de territorio entre integrantes de las estructuras criminales, la Mara Salvatrucha y la banda de los aguacates dejó 5 muertos y 2 heridos. Uno de estos señalados como gatillero responsable de ocasionar la nueva masacre la noche de este sábado en las Lomas de San Juan, sector de las Lomas del Carmen, esto en San Pedro Sula. Según la Policía Nacional, los miembros de los aguacates ingresaron armados por un bordo hasta donde estaban bebiendo los MS y los ejecutaron. En altas horas de la noche tuvimos un homicidio múltiple en donde fallecieron 5 personas. Ya estamos trabajando, ¿verdad?, con la investigación y producto de eso pues tenemos una persona detenida que se está tratando de ver cómo se vincula a la escena porque se le dio la detención por portación ilegal de armas, no por la comisión de este delito. En la balacera hubo 2 heridos, entre ellos uno de los líderes de la banda Los Aguacates. No es posible que en lo que va del año 35 masacres a nivel del territorio nacional, 16 departamentos casi involucrados en este tipo de eventos. 135 muertos nos han reportado, aparte de eso 115 hombres, 12 mujeres y también nos reportan 3 miembros de la comunidad LGTBI. ¿Cómo contrarrestarlo? Bueno, hay que contrarrestarlo con inteligencia y no con violencia. Creo que el sector es un sector muy populoso y muy delicado. Los jóvenes fueron identificados como Margarito Urbina, de 45 años de edad, Óscar Alexander Serrano, de 35, Óscar Ariel Pavón González, de 25 años de edad, los hermanos Ricardo Samuel y Gerardo Daniel Lagos Castro, de 19 años y 16 años de edad. Creemos que fue pleito de territorio, lo primero que tenemos en las investigaciones que tenemos después de estas 12 horas de ocurrido el hecho. Es rivalidad entre bandas, entre maras y también pensamos que tiene, de acuerdo a las investigaciones que se ha hecho, que tiene relación con un homicidio múltiple que se dio la semana pasada en el sector de Indiana, por la colonia García Bustamante. Son 3 las masacres registradas en lo que va del año en el sector Lomas del Carmen en San Pedro Sula. La primera ocurrió el 25 de junio, donde hubo 5 muertos en la colonia El Sitio. Una segunda muerte múltiple registrada el 6 de agosto, que dejó 3 muertos en la colonia Luis García Bustamante, y la de ayer que dejó 5 víctimas. José Luis Herrera, Telenoticias. Varias personas fallecidas de forma violenta se registraron este fin de semana en la zona norte del país. Raúl Alfredo Mejía, de 31 años de edad, fue encontrado muerto con una pancarta que decía que lo mataban por extorsión en el sector de La Jutosa, en Choloma Cortés. Según familiares, la víctima se dedicaba a vender celulares y había desaparecido desde la tarde del viernes. Como Héctor Ismael Domínguez, de 39 años de edad, fue identificado un albañil que murió al caer desde la segunda planta de una vivienda en construcción donde trabajaba en la colonia Serán, en San Pedro Sula. Mientras se dirigía a comprar tortillas para el almuerzo, María Magdalena Portillo Espinosa, de 72 años de edad, murió al ser arrollada por el conductor de un vehículo, quien se entregó a la Policía Nacional. El hecho se registró en el bulevar de la colonia Felipe Zelaya, en San Pedro Sula. Como Dagoberto Moreno Rodríguez, de 39 años de edad, fue identificado un hombre que fue llevado muerto producto de la ingesta de bebidas alcohólicas dentro de un rapidito a la posta policial del sector Rivera Hernández en San Pedro Sula y que fue ingresado por medicina forense a la morgue en esta ciudad. José Luis Herrera, Telenoticias.